Buenas tardes para todos. Mi nombre es Yoreli Cruz, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la Facultad de Psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre definición de comunicación celular, características de comunicación celular, tipos de comunicación celular, fases de la comunicación celular y ejemplos de la comunicación celular. Comunicación celular. Cuando hablamos de comunicación celular, es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información fisioquímica en el medio ambiente y con otras células. La principal función de la comunicación celular es adaptarse a los cambios que lo rodean y el medio ambiente y lograr sobrevivir en estos cambios. Las células se comunican mediante emisión de una sustancia recibida de una célula a otra. La comunicación celular es importante para el crecimiento y el funcionamiento celular normal. Características de la transmisión celular. Contamos con 4 principales y específicas. La primera es señales químicas. Se liberan moléculas señalizadoras con proteínas. La segunda es la recepción. Tienen receptores que detectan las señales químicas. La tercera es la transducción. Las moléculas señalizadoras modifican los receptores, lo que desencadena una respuesta celular. Tenemos la cuarta, que es la respuesta celular. Puede ser una modificación de la actividad de un gen o la inducción de un proceso como la división celular. Mi nombre es Joana Caterine Palacios Coral. Hablaré de los tipos de comunicación celular. Las células en el cuerpo humano realizan una variedad de funciones y tareas, todas importantes para mantener el correcto funcionamiento del cuerpo. Una de estas tareas es la comunicación celular, que permite a las células trabajar juntas y coordinar sus acciones. Existen varios tipos de comunicación celular, cada uno con sus propias características y funciones. Tenemos la comunicación directa. Se produce cuando dos células en estrecha proximidad establecen un contacto físico directo para intercambiar información. Este tipo de comunicación es importante en la respuesta inmunológica y en la comunicación entre células nerviosas. La comunicación hormonal se produce cuando una célula libera hormonas en el torrente sanguíneo que luego se llegan a células objetivo en todo el cuerpo. Este tipo de comunicación es importante en el control del crecimiento y desarrollo, la reproducción y el metabolismo. La comunicación química se produce mediante la liberación de moléculas de señalización que interactúan con receptores específicos en células objetivo. Este tipo de comunicación es importante en la respuesta inmunitaria y la comunicación entre células nerviosas. Comunicación paracrina. Se produce cuando las células liberan moléculas de señalización que interactúan con células cercanas en el tejido local. Este tipo de comunicación es importante en el desarrollo embrionario y en la respuesta inmunológica. La comunicación autocrina. Se produce cuando las células liberan moléculas de señalización que interactúan con los receptores en la misma célula. Este tipo de comunicación es importante en la regulación de la división celular y en la respuesta inmunológica. La comunicación eléctrica. Se produce cuando las células nerviosas se comunican mediante la generación y transmisión de señales eléctricas a través del cuerpo. Este tipo de comunicación es importante en el control del movimiento muscular y la coordinación de las funciones corporales. Está la comunicación por contacto. Se produce cuando las células están en contacto físico directo y se produce una transferencia de información a través de proteínas señalizadoras en la superficie celular. Este tipo de comunicación es importante en el desarrollo embrionario y la diferencia celular. Comunicación por ondas.
Se produce cuando las células comunican información a través de ondas de sonido o vibraciones mecánicas. Este tipo de comunicación es importante en el oído interno y en la detección de vibraciones de baja frecuencia. Por último, tenemos la comunicación por campos eléctricos. Se produce cuando las células se comunican a través de la emisión y detección de campos eléctricos. Este tipo de comunicación es importante en la percepción del dolor y la reparación de tejidos. Buenos días, mi nombre es Lady Joana Chingueaza. En este momento les voy a hablar de las fases de comunicación celular. La primera fase es la recepción. Esta nos quiere decir que hay una célula que recibe señales externas a través de receptores como la membrana plasmática. Otra fase es la transducción. Esta nos hace referencia a donde hay un proceso mediante el cual, por medio de una señal externa, es convertida en una respuesta intracelular. Esta nos quiere decir que es una serie de eventos bioquímicos dentro de la célula como respuesta. Y otra fase es la respuesta. Es donde el resultado final de la transducción, es decir, la acción o cambio que ocurre dentro de una célula, que responde a una señal química. Hola, buen día. Mi nombre es Gina Daniela Rodríguez Chacón y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre ejemplos de comunicación celular. Un ejemplo de comunicación celular puede ser la comunicación hormonal, que es cuando las glándulas endocrinas liberan hormonas que viajan a través de la sangre para afectar a células específicas en todo nuestro cuerpo. Otro ejemplo puede ser la respuesta inmunológica, que es cuando las células inmunológicas como los linfocitos T se comunican para coordinar la defensa contra infecciones. Podemos hablar también sobre la comunicación entre las células musculares, que es cuando las células musculares se comunican para coordinar la contracción y relajación durante algún movimiento. Otro breve ejemplo puede ser la comunicación en la cicatrización de heridas, que es cuando las células en el proceso de cicatrización de heridas se comunican para restaurar los tejidos dañados. Otro ejemplo puede ser la comunicación en la respuesta al estrés, que es esa situación de estrés, cuando las células liberan hormonas como el cortisol para coordinar respuestas de lucha o huida. Y un ejemplo más de comunicación celular puede ser la comunicación en la respuesta al dolor, que es cuando las células nerviosas transmiten señales de dolor al cerebro para desencadenar respuestas adecuadas al dolor.